Hola chicos, aquí les estoy grabando un video para poder explicarle un poco mejor el tema de los máximos y mínimos de una curva. ¿Ya? Esa es una de las aplicaciones muy importantes de la derivada. En una primera instancia lo vamos a ver, yo espero ahora, porque ya luego va a tener que ser el próximo año cuando retomemos, em, encontrar o determinar los puntos máximos y mínimos de una curva. Después ya se traspasa esto a problemas de optimización. Veamos. ¿A qué se refiere cuando yo hablo de valores máximos y mínimos de una curva? Bueno, se refiere a que cuando yo grafico la función, esta función puede tener oscilaciones y en esas oscilaciones pueden haber puntos más grandes y puntos más chicos dentro de toda la curva. ¿Ya? Si nosotros observamos acá esta gráfica, nos damos cuenta que hay valores que son extremos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. ¿Ya? La definición dice que un valor puede ser un máximo absoluto sobre o d, que d es el dominio de la función d, acuérdense que es un intervalo en el eje de las x. En este caso el dominio sería, por ejemplo, si yo mirara esta gráfica, sería el intervalo entre a y b. Si en ese dominio existiera un valor c y todos los valores de las funciones de los otros valores fueran más pequeñas que la imagen de ese valor c, entonces en ese valor c habría un máximo absoluto. De la misma forma, ¿cierto? Si las imágenes de todos los valores, de estos valores x acá, fueran más grandes que la imagen del valor c, entonces habría un mínimo absoluto en este punto c. Observemos aquí que en los valores extremos, en este caso en este máximo local y en este mínimo local, si yo pusiera una recta tangente, ¿cierto? Esa recta tangente quedaría paralela al eje x. Recordemos que aquí, por ejemplo, en el caso del máximo, ¿sí? Esta recta tangente, al quedar paralela al eje x, entonces su pendiente debe ser 0. Lo mismo pasa aquí con el mínimo. ¿Ya? La pendiente de esta recta tangente es 0. Y bueno, recordemos también que las pendientes no son otras cosas que la derivada, así que relacionemos derivada, pendiente, pendiente, derivada. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de que la pendiente es 0 acá, entonces también puedo decir, oh, si la derivada de esta función en este punto c fuese 0, entonces en este puntito podría haber un valor extremo, ya sea máximo o mínimo. Bueno, observemos acá que la curva, ¿cierto? Tiene una forma, en este caso cóncava, ¿ya? Acá convexa. Fíjense, aquí hay un valor extremo, pero esta curva no tiene la misma forma anterior. Ya no hay curvaturas de convexidad, sino que es como, o sea, en verdad viene como cóncava, pero luego se transforma en convexa. No sigue la misma lógica o la misma forma de la parte anterior de la curva. Entonces fíjense que acá en este puntito, si yo que lo veo que es un extremo, que es un máximo, pero si yo quisiera colocar una recta tangente ahí, ¿verdad? Entonces podría colocarla en ese lugar, podría colocarla en ese lugar, o en ese lugar, o en cualquier otro lugar, ya formando como casi como un puntito donde yo puedo colocar muchas rectas tangentes, ¿ya? Entonces también puede ocurrir que un valor extremo, en un valor extremo, como por ejemplo en esta forma, podría ser que las rectas tangentes fueran infinitas, o sea, yo pudiese poner infinitas rectas tangentes, ¿ya? Y en tal caso, si yo relaciono la pendiente de esas rectas, ¿ya? Como son muchas, entonces la pendiente puede ser indeterminada. Entonces, resumiendo en esta parte, uno puede observar que las pendientes podrían ser 0 cuando hay valores extremos o indeterminadas cuando hay valores extremos. Bueno, en esta definición resumimos lo que acabamos de decir anteriormente. Un punto interior del dominio de una función f donde la derivada es 0 o no está definida es un punto crítico. ¿Ya? En este caso, ¿qué significa un punto crítico? Significa que en ese punto pudiese haber un punto máximo o un punto mínimo. ¿Ya? Es lo que está escrito aquí. Entonces, si yo me devuelvo, ¿ya? Aquí en este C
como esto al derivar la función, esto debiese darme 0 en el punto C, aquí hay un punto crítico. Ahí hay un punto crítico en el D, hay un punto crítico en el E y también podría haber un punto crítico en el A y en el B si fuese la curva en el dominio AB. Bueno, según lo que vimos recién, ya esta definición tiene sentido. Dice un punto interior del dominio de una función, un punto en el intervalo del dominio de la función f, donde f es 0, perdón, donde f' es 0, o donde no está definida, ¿ya? Es un punto crítico de la función. ¿Ya? Entonces, para determinar un punto crítico significa que determinamos un punto en el dominio de la función donde es posible que exista una imagen máxima o mínima, es decir, donde se encuentra un punto máximo o mínimo de la curva. ¿Ya? Punto crítico es un posible máximo, o ahí en ese punto crítico es donde va a haber un posible máximo o mínimo de la curva. Punto crítico. Veamos un ejemplo. Aquí hay una función súper sencilla que es una parábola, ¿ya? Esta función no se indetermina, por lo tanto una derivada no va a ser indeterminada. Calculamos la derivada y la igualamos a 0 porque sabemos que cuando la derivada es 0, entonces hay un posible punto crítico. Resolvemos la ecuación f' de x igual a 0 y esa ecuación nos da que x vale menos 1. ¿Ya? Luego, ¿qué podemos decir de eso? Bueno, la coordenada x del punto crítico es menos 1. Entonces, en el punto menos 1, f de menos 1 hay un punto máximo o mínimo de la curva. Eso es lo que debemos determinar luego, ¿ya? Si es máximo o es mínimo. Vamos a ver el teorema que nos permite saber si es máximo o es mínimo. Ese se llama el teorema de la primera derivada, ¿ya? Que es lo mismo que estábamos haciendo recién acá y que nos permite identificar máximos o mínimos, ¿ya? Dice, si f tiene un valor máximo local o un mínimo local en el punto interior C del dominio, y si f' está definida en C, entonces siempre la derivada va a ser 0. ¿Ya? Con esto y con la intuición anterior ya sabemos que cuando la derivada es 0, entonces vamos a poder determinar máximos locales o mínimos locales. Recordemos que la derivada de una función f de x valorada en el punto C es la pendiente de la recta tangente a la curva en tal punto. También recordemos que pueden haber máximos también o mínimos cuando la derivada es indeterminada. Veamos qué pasa aquí. Vamos a determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función. Aquí estamos con la misma figura anterior. ¿Ya? Observen que en este pedazo de curva, ¿ya? Esta curva está creciendo. Por lo tanto, si yo pusiera una recta tangente en cualquier punto aquí, esa pendiente sería positiva. En este otro pedazo, ¿cierto? Todas las, bueno, lo que voy a decir, entonces todas las derivadas en cualquier punto aquí van a ser siempre positivas. Por este otro lado, ¿cierto? Va decreciendo. La misma situación, la curva decrece, entonces la derivada, como debiese ser aquí, en cualquier punto valorado de acá, cualquier puntito, la derivada debiese ser negativa. ¿Ya? Si la curva es decreciente, debiese ser negativa. Entonces, este que va a ser un punto crítico, este E que es otro punto crítico y este D que debería ser otro punto crítico, nos determinan intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, entre el valor A y el valor C hay un intervalo que lo puedo escribir como A, C y ahí la curva crece. Entre el punto C y el E la curva decrece, entre el punto E y D la curva crece nuevamente y entre el punto D y B nuevamente decrece. Estos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver ahora cómo los determinamos. En el ejemplo anterior de la función parábola, que era x cuadrado más 2x menos 15, los intervalos eran desde el menos infinito hasta el menos 1 y desde el menos 1 hasta el infinito. Para determinar si en el punto x igual a 1 hay un máximo o mínimo local, se debe tomar un valor arbitrario en cada intervalo, cualquiera, algo que esté en el intervalo, por ejemplo, podría ser el menos 2, el menos 3. En general se toman valores enteros y valorarlo en la función derivada.
Si el valor es positivo, entonces la curva en ese intervalo sería creciente. Y si es negativo, entonces la curva sería decreciente. Si en cambio el signo es positivo, si el cambio de signo entre intervalo y intervalo va de positivo a negativo, o sea, crece y luego decrece, entonces en el punto crítico hay un máximo local. Si en cambio los signos cambian de negativo a positivo, entonces en el punto crítico hay un mínimo local. Veamos aquí. Siguiendo el mismo ejemplo, completaremos esta tabla. Aquí está el intervalo, ahí está el valor arbitrario. Un valor arbitrario en este intervalo podría ser el -2. Un valor arbitrario en este intervalo podría ser el 0. Como ya calculamos la derivada, lo único que tenemos que hacer es reemplazar la derivada en ese valor. Y aquí en este caso nos dio -2, negativo. Entonces en ese intervalo la curva decrece. De igual manera reemplazamos en el 0, en este otro intervalo, y aquí al reemplazar en 0 nos da un resultado de la derivada valorada en 0 positivo. Entonces en ese intervalo la curva es creciente. Luego el signo cambió de negativo a positivo, es decir, bajó la curva y luego creció. Por lo tanto en x igual a -1 hay un mínimo local. Veamos la gráfica. Ahí está, la parábola, que es la misma que estuvimos revisando recién. Y aquí está puesto el mínimo porque esto yo lo hice en GeoGebra y el mínimo es -1, -16. Bueno, en este ejemplo en particular se puede verificar el resultado calculando el vértice de la parábola. Esa es la fórmula que ya ustedes conocen. La coordenada x la puedo calcular con -b partido por 2a, ¿cierto? Que eso da -1, que es el mismo punto crítico que nos dio antes. Y su imagen, que en este caso es -16. Bueno, de igual forma, una vez que yo ya determino la coordenada x del punto crítico, luego también en la función tengo que reemplazar y me va a dar el mismo -16 para saber cuál sería el punto mínimo. En este caso, el punto mínimo coincide con el vértice, que es el punto -1, -16. Bueno, aquí hay otro ejemplo, dice determine los puntos críticos de esta función polinómica que ya es cúbica, de grado 3, identifique los intervalos de los f creciente y decreciente. Aquí está la función, está la derivación, ustedes tienen que hacer la derivada, igualar a 0, ¿ya? Y al igualar a 0 esto, los puntitos van a ser el -2 y el 2. Entonces, esto va a generar tres intervalos, va a generar desde el menos infinito hasta el -2, desde el -2 hasta el 2 y desde el 2 hasta el más infinito. Vamos a revisar qué pasa con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aquí está. Intervalo, aquí está escrito de otra forma, menor x mayores que menos infinito y menores que -2. ¿Ya? Esto también está escrito acá abajo en intervalo. Ahí hay un intervalo, ahí está el otro intervalo entre -2 y 2 y está el otro intervalo entre el 2 y el más infinito. Tomamos un valor arbitrario, aquí el valor arbitrario que se tomó fue -3. Reemplazamos en la derivada, nos dio 15, signo positivo. Un valor arbitrario acá, el 0, reemplazamos en la derivada, nos dio negativo, curva decreciente en este intervalo. Y en el último un valor arbitrario, 3, reemplazamos en la derivada y nos dio positivo, por lo tanto en ese intervalo la curva es creciente. Veamos, creciente en el intervalo menos infinito hasta el 2, del 2 menos 2 hasta el 2 hasta el otro intervalo, fíjense aquí está el punto crítico, y desde el 2 hasta el más infinito. Aquí la curva en este lado es creciente, positivo, acá es decreciente, luego vuelve a crecer, perdón, aquí ya nos dimos cuenta que aquí hay un valor máximo, ¿cierto? Crece, luego decrece, máximo. Aquí luego vuelve a crecer, por lo tanto aquí ya nos encontramos con un valor mínimo. El punto es -2, que era el valor crítico, pero tengo que ahora calcular su imagen, ¿ya? ¿Cómo calculo la imagen? En la función original, la cúbica. Tomo el valor -2, lo reemplazo y en la imagen es 11. Acá hacemos lo mismo, no lo hice acá, pero ustedes deberían hacerlo. Deberían tomar el 2 y reemplazar allí y les tiene que dar -21. Esa era la función original, ¿ya?
Bueno, esa era la función original, la que estaba ahí. Bien, esto es la forma de determinar intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Y máximos y mínimos usando lo que se llama el criterio de la primera derivada. Por favor, revísenlo y vean el otro ejemplo que sale en el apunte. ¿Ok? Nos